Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepe Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas, cosas que pasan en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Me llamo Marcus y tengo un hijo de 12 años llamado Dylan. Su madre, Vanessa, y yo nos separamos hace unos 4 meses. Llevábamos 13 años casados y, sinceramente, pensaba que nos iba bien. Claro, tuvimos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nunca vi venir el divorcio. Resulta que era el único que pensaba que teníamos un matrimonio que valía la pena salvar. Resulta que estaba ciego a muchas cosas. Vanessa viene de una familia adinerada. De una familia adinerada. Sus padres, Harrison y Beatrice Thornton, son prácticamente los dueños de la mitad de las propiedades comerciales de nuestro condado. Están metidos en todo, desde centros comerciales hasta edificios de oficinas y apartamentos de lujo. El tipo de familia donde todos saben su nombre y nadie quiere traicionarlos. Cuando conocí a Vanessa en una recaudación de fondos para una organización benéfica hace 14 años, yo era solo un ingeniero civil que intentaba forjarse una carrera decente. Tenía 28 años, trabajaba en diseños de edificios sostenibles y me apasionaba genuinamente mi trabajo. Vanessa era, ofreciendo voluntariado en el evento, o más precisamente, posaba para fotos mientras fingía ser voluntaria. Pero no lo vi en ese momento. Vi a una mujer hermosa y encantadora que parecía genuinamente interesada cuando hablaba de arquitectura ecológica y diseño energéticamente eficiente. Hacía preguntas ingeniosas. Se reía de mis chistes. Me hizo sentir como si fuera la persona más interesante de la sala. Nos casamos 6 meses después. Rápido, lo sé, pero estaba perdidamente enamorada. Dylan llegó un año después, y pensé que estábamos construyendo algo real. Una familia, una vida, una sociedad. Me llevó demasiado tiempo descubrir la verdad. 8 años para ser exacta. Vanessa quería la óptica, las fotos familiares perfectas para sus ambiciones políticas, la historia empática de la esposa y madre dedicada. En realidad, nunca quiso hacer el trabajo de ser esposa o madre. Siempre estaba viajando por trabajo, siempre haciendo contactos en eventos, siempre construyendo su perfil público y para alguna campaña futura. Mientras tanto, yo era quien hacía la tarea con Dylan todas las noches, entrenaba a su equipo de fútbol los fines de semana, lo llevaba a todos los médicos, citas, cada visita al dentista, cada reunión de padres y maestros. Yo era quien conocía sus comidas favoritas, sus miedos, sus sueños. Yo era el padre. Ella era la oportunidad para la foto. Cuando me entregó los papeles del divorcio el pasado septiembre, ni siquiera me sorprendió tanto. Lo que me impactó fue lo cruel que se puso la situación inmediatamente. A los pocos días de recibir la notificación, su abogado empezó a presentar mociones alegando que yo era emocionalmente inestable, que Dylan no estaba seguro conmigo, que tenía problemas de ira. Tenían testigos alineados, todos amigos de la familia Thornton y socios comerciales, listos para jurar que me habían visto bebiendo en exceso cerca de mi hijo o actuando de forma errática y amenazante. Una invención total y completa. No bebo mucho. Quizás una cerveza con la cena una vez a la semana. Nunca le he levantado la voz a Dylan con enojo, nunca le he puesto la mano encima, nunca he hecho nada que pudiera considerarse remotamente peligroso o inestable. Pero los Thornton tenían dinero y contactos y los usaban para pintarme como un padre inepto. Fue aterrador ver cómo estas mentiras se acumulaban en documentos legales, sabiendo que un juez los leería y, posiblemente, les creyera. Dylan empezó a volver a casa después de las visitas judiciales con la familia de Vanessa, con aspecto estresado y retraído. Dejó de comer bien y empezó a tener pesadillas. Una noche, unas 3 semanas después de que le entregaran los papeles del divorcio, entró a la cocina donde yo estaba limpiando después de cenar y se quedó allí mirándome con ojos desolados. «Papá», dijo, en un susurro, «ha vuelto a llamar al abogado de mamá. Quiere hablar conmigo sin ti». Dejé el plato que sostenía con mucho cuidado, intentando controlar la ira que me invadía el pecho. «Esto no funciona así. Amigo, no tienes que hablar con nadie a menos que yo esté presente». «¿Qué le dijiste?» «Colgué». Dylan me miró a los ojos, y vi algo en ellos que me dolió el corazón. Un cansancio, un miedo que ningún niño de 12 años debería tener. «¿Es cierto lo que dijo la abuela Beatrice? ¿Que se van a asegurar de que no puedas volver a verme?» Me moví alrededor de la mesa y me agaché junto a él, poniendo mis manos sobre sus hombros. «Dylan, escúchame. He sido tu padre desde el día en que naciste. He entrenado a tus equipos, ayudado con tus proyectos, he estado ahí en cada pesadilla y cada celebración.
Eso no se acaba solo porque tu madre y yo no hayamos podido hacer que nuestro matrimonio funcione. No me voy a ninguna parte. Pero los Thornton tienen dinero, dijo Dylan, con la voz quebrada. Todos dicen que siempre ganan. El chico tenía razón en eso. Los Thornton tenían fama en nuestro condado de conseguir lo que querían, ya fuera por medios legítimos o no. Habían aplastado la competencia, silenciado a los críticos, hecho desaparecer los problemas, y ahora decidían que yo era un problema. Unos días después, Dylan me contó que lo habían obligado a hablar con un psiquiatra sin mi presencia. El doctor Leonard Mars, supuestamente un evaluador neutral. El tipo le había hecho a Dylan un montón de preguntas capciosas sobre si se sentía seguro conmigo, si me había visto perder los estribos, si alguna vez bebía demasiado, decía cosas inapropiadas. Dylan decía que siempre decía la verdad, pero Mars no dejaba de reformular las mismas preguntas de diferentes maneras, como si buscara respuestas específicas. Me pareció mal, papá. Dylan me lo dijo, como si ya supiera lo que quería que dijera y solo intentara que lo dijera. Contraté a la abogada Laura Kim, especializada en familias poderosas y disputas de custodia. Tiene más de 50 años y se ha forjado una reputación defendiendo a personas desfavorecidas contra personas como los Thornton. Cuando la llamé 3 semanas después de que Vanessa me notificara, aceptó mi caso de inmediato. «Están jugando sucio», dijo Laura en nuestra primera reunión, deslizando una carpeta sobre su escritorio. «El abogado de Vanessa, Stephen Garrett, ha presentado mociones alegando que eres emocionalmente inestable. Tienen 3 testigos, todos amigos de la familia McQuick, listos para declarar que te han visto bebiendo en exceso y con un comportamiento errático cerca de Dylan». «Eso es completamente inventado», dije, con la mandíbula apretada. «Lo sé, pero tenemos que demostrarlo. Los Thornton también están presionando para obtener una orden de custodia temporal inmediata, alegando que Dylan corre peligro en tu casa». Laura se inclinó hacia adelante con expresión seria. «Marcus, necesito que entiendas algo. No solo intentan obtener la custodia. Intentan borrarte por completo de la vida de Dylan. He visto este patrón antes con familias poderosas. Quieren el control total». «¿Por qué?», pregunté. «Dylan es mi hijo, no su trofeo. Para ellos es ambas cosas. Piénsalo. Eres el ingeniero civil que diseñó el nuevo centro cívico, la ampliación del hospital. Tienes el respeto de la comunidad, una sólida reputación profesional. Ven a Dylan como parte de su legado, su imperio. Sin ti, pueden moldearlo como quieran». La idea me dio asco. Pero Laura tenía razón. Los Thornton no veían a Dylan como una persona con sus propios pensamientos y sentimientos. Lo veían como una propiedad, como un activo que podían controlar y utilizar para su beneficio. Las cosas se intensificaron rápidamente después de eso. Empecé a recibir mensajes anónimos y amenazantes. «Deja de luchar contra esto. Solo lastimarás a Dylan. Él pertenece a su madre». Sabía que eran de Beatrix Thornton, la matriarca de la familia. Pensó que podía intimidarme para que me rindiera. Alguien filtró historias falsas sobre mis blogueros locales, afirmando que me habían visto borracha en bares cuando se suponía que debía recoger a Dylan del colegio. Bastante fácil de refutar con imágenes de seguridad, con marca de tiempo y declaraciones de testigos, pero el daño ya estaba hecho. La gente hablaba. Los colegas me miraban con preocupación. Mi jefe me llamó para preguntarme si todo estaba bien en casa. Lo peor llegó unas 2 semanas antes de la audiencia. El hermano de Vanessa, Julian, me llamó e intentó sobornarme. Julian dirige el imperio inmobiliario de la familia Thornton y tiene la conciencia de una serpiente. Es de los que ejecutarían la hipoteca de un orfanato si eso significara mejores ganancias trimestrales. «Hablemos de hombre a hombre», dijo Julian, con la voz destilando falsa amabilidad. «Esta pelea por la custodia va a doler, Dylan. ¿Por qué no haces lo correcto y llegas a un acuerdo? Te daremos visitas cada 2 fines de semana. Aún puedes estar en su vida». «Soy su padre», dije, manteniendo la voz serena. «No es un pasatiempo de fin de semana. Eres ingeniero civil y ganas, ¿cuánto? 90,000 al año. Podemos ofrecerte 200,000 para que te vayas sin problemas. Es mucho dinero para un tipo de clase media como tú. Podrías empezar de cero, quizás conocer a alguien nuevo, tener más hijos». Me reí. «Estás intentando comprarme a mi hijo. Estamos intentando facilitarles las cosas a todos. Dylan debería estar con su madre. Debería estar con una familia que le pueda dar las mejores oportunidades. Soy su familia», dije, «y ninguna cantidad de dinero cambiará eso».
La voz de Julian se endureció. Entonces eres un tonto. Te vamos a destruir en ese tribunal. Tenemos testigos, evaluaciones, pruebas. El juez te verá como lo que eres, un exmarido amargado que intenta castigar a su esposa usando a su hijo. Colgué y llamé inmediatamente a Laura para denunciar el intento de soborno. Tomó nota detallada de la fecha, la hora y el contenido de la llamada. Se están desesperando, dijo Laura. Eso es bueno para nosotros. La gente desesperada comete errores. Lo peor de todo esto fue ver lo que le hizo a Dylan. Tiene 12 años y llevaba todo este peso sobre sus hombros. Los tontos no paraban de decirle que iba a perder, que pronto viviría con ellos, que iría a un internado en Europa. Le enseñaron una habitación que le habían preparado en su mansión. La decoraron sin preguntarle qué le gustaba, simplemente asumiendo que agradecería su generosidad. Nadie le preguntó qué quería realmente. A nadie le importó que le aterrara perder a su padre. Intenté mantener la normalidad en casa. Seguíamos haciendo la tarea, juntos todas las noches. Seguíamos viendo nuestros programas favoritos. Seguíamos haciendo panqueques los domingos por la mañana. Pero veía cómo el estrés lo consumía. Perdió peso, empezó a morderse las uñas, tenía ojeras por no dormir bien. Entonces, una noche, unas 2 semanas antes de la audiencia, Dylan llegó a casa después de una cena ordenada por el tribunal en la finca de los Thornton y se fue directo a su habitación sin decir palabra. Le di un poco de espacio, pero después de 1 hora, fui a ver cómo estaba. Lo encontré sentado en la cama con el teléfono en las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Hola, amigo», le dije en voz baja, sentándome a su lado. «¿Qué ha pasado?» «Dijeron que vas a perder», susurró Dylan con la voz quebrada. «La abuela Beatriz me enseñó la habitación otra vez. Dijo que pronto viviría allí, que iría a un internado en Suiza en otoño. Mamá estaba allí con un chico, el señor Castellano, y estaban tomados de la mano. Nadie me preguntó qué quería. Simplemente hablaban de mí como si no estuviera allí. Le rodeé los hombros con el brazo y lo sentí temblar. «¿Qué quieres, Dylan?» «Quiero quedarme contigo», dijo de inmediato. «Quiero que todo vuelva a la normalidad. Otra vez. Quiero dejar de tener miedo todo el tiempo». Se secó los ojos y me miró. Y en ese momento, parecía mucho mayor de 12 años. «Papá, dijeron cosas esta noche, cosas malas sobre ti, sobre sus planes para mí. Pensaron que estaba en el baño, pero estaba en el pasillo. Los oí hablar. ¿Qué dijeron?» Las manos de Dylan temblaban al desbloquear su teléfono. «¿Puede tu abogado usar grabaciones? ¿Como si alguien grabara algo en su teléfono?» Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dependiendo de la ley estatal y las circunstancias, sí. ¿Por qué? Porque he estado grabando cosas desde que la abuela Beatriz envió ese mensaje de texto desde el teléfono del tío Julian diciéndome que debería mentirle al juez sobre ti. La voz de Dylan ahora era firme, decidida. Sabía que algo andaba mal, así que empecé a grabar cuando estaba en su casa. «Papá, solo escucha, por favor». Le quité el teléfono con manos temblorosas. Había 15 notas de voz, cada una cuidadosamente etiquetada con fechas y lugares. Presioné play en la más reciente de la cena de esa noche. La voz de Beatriz se escuchó nítida. «El chico necesita entender cuál es su lugar. Él testificar que quiere quedarse con Vanessa o nos aseguraremos de que se arrepienta». La voz de Vanessa se entrecortó un poco como si hubiera estado bebiendo. «Madre, tiene 12 años. No va a entender el panorama general». Luego la voz de un hombre que no reconocí. «Ricardo Castellano». Me di cuenta de que era el compañero de aventuras de Vanessa. «Una vez que tengas la custodia completa, podemos proceder con la reestructuración del fondo fiduciario. El niño no necesita saber que su abuela le dejó ese dinero. Estará atado a inversiones que controlamos». La voz de Harrison, autoritaria y fría. «Exactamente. Y con Marcus fuera de escena, finalmente podemos seguir adelante con nuestros planes para el futuro de Dylan. Un internado en Suiza, luego la universidad que elijamos. Con el tiempo será útil para el negocio familiar». Entonces Vanessa riendo de verdad. «Dios, no puedo creer que haya desperdiciado 13 años fingiendo ser una madre devota. Al menos será buen material de campaña. La madre soltera dedicada que luchó por su hijo. Beatriz otra vez. La campaña de tu padre para el Senado necesita el voto de simpatía. Tu divorcio, tu lucha con tu exmarido, tu dedicación a Dylan a pesar de todo. Es perfecto». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono.
Dylan había grabado a su propia madre admitiendo que nunca se había preocupado por él, admitiendo una conspiración para robarle la herencia a su difunta abuela, admitiendo haberlo usado como nada más que un apoyo político. «Hay más», dijo Dylan en voz baja, «de otras noches. Ellos, aconsejándome sobre qué decirle al juez. Ellos hablando de pagarle al doctor Mars para que escribiera una mala evaluación sobre ti. Mamá y el señor. Castellano hablando de casarse tan pronto como el divorcio sea definitivo». Su voz se redujo a un susurro. Y uno de la semana pasada donde la abuela Beatatriz abofeteó a mamá por ser demasiado obvia sobre la aventura. Se suponía que debía estar dormido, pero los oí pelear y lo grabé. Acerqué a mi hijo, abrazándolo fuerte. «Has estado cargando con esto solo todas estas semanas». «No sabía qué más hacer», dijo Dylan, con la voz apagada contra mi hombro. «Pensé que si te lo contaba, se enterarían de alguna manera y te harían daño. Siempre están diciendo cuánto poder tienen, cómo pueden hacer que los problemas desaparezcan. Tenía miedo, papá». «Escúchame, Dylan». Me aparté para mirarlo. «Hiciste lo correcto. Te protegiste y documentaste la verdad. Eso requiere mucho coraje. Pero necesito que entiendas algo. Cuando usemos estas grabaciones en el tribunal, las cosas se pondrán muy feas. Tu madre y su familia se pondrán furiosas. Podrían decir cosas terribles de ti, de mí. ¿Estás preparada para eso?» La mandíbula de Dylan se tensó con una determinación que me recordó a mí misma. «Lo sé. Pero no quiero vivir con gente que habla de mí como si fuera una pieza de ajedrez. Quiero vivir contigo. Eres la única persona que realmente se ha preocupado por mí». Esa noche, después de que Dylan finalmente se durmiera, llamé a Laura y le puse las grabaciones. Hubo un largo silencio cuando terminaron. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Casi podía sentirla procesando lo que acababa de oír. «Marcus», dijo Laura finalmente, con la voz tensa por la furia controlada. «Esto es explosivo. No son solo pruebas de custodia. Esta es una prueba de conspiración para cometer fraude con respecto a la herencia de Dylan. Evidencia de alienación parental, abuso emocional y testigo. Manipulación. Si Beatriz realmente abofeteó a Vanessa, eso es un ataque. Y el hecho de que hayan corrompido el proceso de evaluación psiquiátrica pagando de Mars. Esto es grave. ¿Podemos usarlo?», pregunté. Virginia es un estado donde solo una de las partes consiente en las grabaciones. Siempre que una persona en la conversación consienta ser grabada, y Dylan estuvo presente en todas, son absolutamente admisibles. Pero Marcus, tenemos que ser estratégicos con esto. Los Thornton alegarán que las grabaciones están manipuladas o sacadas de contexto. Harán todo lo posible por desacreditarlas. Tenemos que presentarlas de forma irrefutable. ¿Qué sugieres? La voz de Laura denotaba una intensa satisfacción. Que entren al tribunal con confianza. Que presenten su caso fabricado. Que mientan bajo juramento sobre ser familiares devotos que solo quieren lo mejor para Dylan. Y luego dejaremos que Dylan hable. Dejaremos que reproduzca esas grabaciones en audiencia pública. Dejaremos que el juez escuche en las propias palabras de los Thornton exactamente qué clase de personas son. La semana anterior a la audiencia fue un infierno. La campaña de la familia McCuya en mi contra se intensificó a un nivel que no creí posible. Aparecieron cartas anónimas en mi lugar de trabajo alegando que estaba siendo investigada por negligencia infantil. Mi jefe me volvió a llamar, esta vez más preocupado. Tuve que mostrarle los documentos judiciales que demostraban que las acusaciones eran falsas. Alguien filtró una historia falsa a un bloguero local sobre que me habían visto borracha en un bar en lugar de recoger a Dylan de la escuela en una fecha específica. Tuve que proporcionar imágenes de seguridad de mi oficina con marca de tiempo que mostraban que había estado trabajando, además del registro de salida de la escuela que mostraba que había recogido a Dylan a tiempo. El bloguero se retractó discretamente, pero el daño ya estaba hecho. La historia se había compartido cientos de veces en redes sociales. Stephen Garrett, el abogado de Vanessa, presentó una moción de emergencia solicitando únicamente visitas supervisadas, alegando la preocupación constante por mi estabilidad y los deseos expresos de Dylan de permanecer con su madre. Dylan no había expresado tal deseo. Cuando el investigador del tribunal vino a entrevistarlo, un auténtico profesional de oficio esta vez, no el psiquiatra contratado por los Thornton, Dylan fue cauteloso. Respondió las preguntas con sinceridad, pero no reveló sus grabaciones. Todavía no. Me preguntaron si quería vivir con mamá o papá. Me dijo Dylan esa noche. Dije que quería lo mejor para mí. Me preguntaron si me sentía segura contigo. Dije, siempre me he sentido segura contigo. ¿Cómo reaccionaron?
La investigadora parecía amable. Dijo que hablaría con ambos y luego haría una recomendación al juez. Dylan dudó, pero el tío Julian la llamó después de que se fuera. Lo oí a través de la puerta cuando estaba en el apartamento de mamá. Le ofrecía trabajo de consultoría con el negocio familiar, incluso con el investigador del tribunal. Los Thornton intentaban corromper cada detalle del proceso, a cada persona involucrada. Era sistemático, calculado y absolutamente aterrador en su alcance. La noche antes de la audiencia, ni Dylan ni yo pudimos dormir. Me quedé despierta en la cama pensando en todo lo que podría salir mal. Todas las maneras en que los Thornton podrían ganar a pesar del testimonio de Dylan. Tenían dinero, poder, conexiones que llegaban a todos los rincones de nuestro condado. ¿Qué tenía yo? La verdad. Y un hijo inteligente, valiente, que tuvo el coraje de documentar esa verdad. A las 2 de la mañana, oí el crujido de la puerta de mi habitación. Abierto. Dylan estaba allí de pie, en pijama, con aspecto pequeño y asustado. ¿Tú tampoco puedes dormir?, pregunté. Negó con la cabeza y se metió en la cama a mi lado, como solía hacer pequeño y tenía pesadillas. Nos quedamos un rato tumbados en la oscuridad, sin hablar. ¿Tengo miedo, papá? Dylan finalmente dijo. ¿Y si no se creen las grabaciones? ¿Y si el juez cree que las inventé, las edité o algo así? Entonces nos ocuparemos de ello, dije, acercándolo a él. Pero Dylan, pase lo que pase mañana, quiero que sepas algo. Nunca he estado más orgulloso de nadie que de ti ahora mismo. Lo que hiciste defendiéndote, documentando la verdad, incluso cuando tenías miedo. Eso requirió mucho coraje. Solo quiero que estemos juntos, susurró Dylan. No me importa su dinero ni su gran casa ni nada de eso. Solo quiero mi papá. Abracé a mi hijo, haciendo una promesa silenciosa. Los Thornton no tenían ni idea de lo que habían desatado. Creían que podían manipular, sobornar e intimidar para alcanzar la victoria. Pero yo había dedicado mi carrera a construir estructuras que pudieran resistir terremotos y huracanes. Sabía cómo encontrar debilidades en fundamentos, cómo aplicar presión en los puntos exactos para derrumbar los sistemas corruptos. Mañana, el Thornton aprendería que algunas cosas no se pueden comprar y que algunas personas no cederán. El día del juicio fue intenso desde el momento en que cruzamos las puertas. El juzgado estaba abarrotado. El Thornton había ocupado toda la primera fila del lado de Vanessa en la galería. Harrison y Beatrick estaban sentados allí como reyes, vestidos con trajes caros, con expresiones que irradiaban confianza. Julian se sentó a su lado, con aspecto presumido, con un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Varios primos, socios y amigos de la familia ocuparon los asientos restantes, todos allí para mostrar su apoyo e intimidarme con sus números. Vanessa se sentó en la mesa del demandante con Stephen Garrett, con un recatado vestido azul marino y perlas, y el cabello recogido con un peinado sencillo. Parecía la imagen perfecta de una madre preocupada. Su expresión era de dignidad herida, como si ella fuera la que sufría todo esto. Al tomar asiento, escuché el susurro de Beatriz que resonó por toda la sala. Ella ni siquiera estaba intentando ser sutil. Nunca volverá a ver a ese chico. Harrison asintió, tocándole la mano. Nos aseguraremos. Garrett le sonrió a Laura con suficiencia, claramente seguro de su caso. Esto será rápido, dijo lo suficientemente alto para que lo oyéramos. La mano de Dylan se apretó contra la mía. Le devolví el apretón, manteniendo una expresión neutral. Que tuvieran confianza. Que pensaran que ya habían ganado. La caída sería mucho más dura. La jueza Melissa Harwell entró y el alguacil llamó al orden. Harwell era una mujer de unos 60 años, con ojos penetrantes e inteligentes y cabello con mechas plateadas recogido en un moño pulcro. Examinó la sala abarrotada con una expresión que sugería que había visto todos los juegos de los abogados y que no le había impresionado ninguno. «Estamos aquí para la audiencia de custodia en el caso Thornton contra Robertson», dijo la jueza Harwell con voz autoritaria. «He revisado los documentos de ambas partes y debo decir que este es uno de los casos más polémicos que he visto en los últimos meses. Procedamos con profesionalismo y respeto por este tribunal. Señor Garrett, puede llamar a su primer testigo». Garrett se puso de pie, abotonándose. «Su señoría, quisiera llamar al doctor Leonard Mars a declarar». El doctor Mars era un hombre delgado de unos 50 años con gafas de montura metálica, de una manera que sugería una profunda preocupación profesional. Declaró sobre su evaluación de Dylan y de mí, pintando la imagen de un padre inestable que no podía brindar el apoyo emocional adecuado a su hijo.
El niño mostraba signos de ansiedad al hablar de su padre, dijo el doctor Mars con voz mesurada y clínica. Parecía vacilante, como si temiera hablar con libertad. En cambio, al hablar de su madre y sus abuelos maternos, se mostraba relajado y abierto. Su lenguaje corporal era claramente diferente. Garrett lo guió a través de una serie de preguntas diseñadas para hacerme parecer un peligro para mi propio hijo. Mars respondió a cada una con la misma actitud profesional y preocupada. Era bueno en esto. Entendí por qué Thornton lo mantenía contratado. Entonces Laura se puso de pie para el contrainterrogatorio y vi que la confianza de Mars flaqueaba ligeramente. «Doctor Mars», dijo Laura con voz agradable, «¿quién pagó por su evaluación de Dylan y Marcus Robertson?» «La familia Thornton me contrató para este caso. Y usted ya ha trabajado para ellos, ¿no?» De hecho, al revisar su lista de clientes que hemos citado, la familia Thornton y sus diversas entidades comerciales le han pagado más de $300,000 en los últimos 5 años por diversas evaluaciones y testimonios periciales. ¿Es correcto? Mars se removió incómodo en su asiento. Les he prestado servicios periciales en varios de sus asuntos legales, incluyendo evaluaciones en 3 casos de custodia anteriores en los que la familia Thornton tenía interés en el resultado. ¿Correcto? Sí. Y en los 3 casos, usted falló a favor del acuerdo de custodia preferido por la familia Thornton. ¿Es correcto? Evalué cada caso según sus méritos individuales. El tono de Laura dejó claro lo que pensaba de esa afirmación. Por supuesto que sí, doctor Mars. ¿Cuántas horas en total pasó con Dylan Robertson? Aproximadamente 2 horas. ¿Y cuántas de esas horas las pasó solo con Dylan, sin la presencia de la familia Thornton en la habitación ni cerca? Una pausa. Mars miró a Garrett, quien no pudo ayudarlo. Aproximadamente 30 minutos. Entonces, la mayor parte de su evaluación fue realizado con la familia Thornton en la sala observando y potencialmente influyendo en las respuestas de Dylan. ¿Es correcto? Son su familia. Es natural que estén presentes durante una evaluación, excepto su padre, quien solicitó específicamente estar presente y se le negó esa oportunidad. ¿No es cierto? Pensé que era mejor evaluar al niño sin el padre presente dadas las acusaciones. Alegaciones que vinieron de la familia Thornton que le estaba pagando $300,000 durante 5 años. Laura dejó que eso se asimilara. No más preguntas, su señoría. La jueza Harwell tomó nota, su expresión pensativa. Señor Garrett, su próximo testigo. Llamé a Beatrice Thornton al estrado. Beatrice caminó hacia el estrado de los testigos con una postura perfecta, cada centímetro de la abuela digna. Testificó sobre la devoción de Vanessa a Dylan, presentándose como una abuela amorosa que solo quería lo mejor para su nieto. Afirmó que siempre había sido emocionalmente distante, que Dylan le había confiado varias veces que se sentía abandonado y asustada en casa conmigo. «El niño necesita estabilidad», dijo Beatrice, tocándose la frente. Ojos con un pañuelo que apareció de la nada. «Necesita el amor de una madre y una familia que pueda cuidarlo como es debido. Marcus siempre ha sido difícil, controlador. Dylan me ha dicho que le da miedo discrepar con su padre. Fue una actuación magistral. Si no supiera la verdad, quizá la habría creído yo misma». Cuando Laura se presentó para el interrogatorio, la expresión de Beatrice se volvió fría y la máscara se deslizó ligeramente. «Señora Thornton», Laura dijo, «le envió un mensaje a mi cliente hace 3 semanas amenazándolo, ¿verdad?» «Nunca hice tal cosa». La voz de Beatrice era Laura sacó un documento. Este mensaje provenía de un número de teléfono registrado a nombre de su empresa familiar. El mensaje dice, «Deja de luchar. Solo lastimarás a Dylan. Él pertenece a su madre». ¿Niegas haber enviado esto? No tengo conocimiento de ese mensaje. Cualquiera podría haber usado ese teléfono. Ya veo. Señora Thornton, ¿cuántas noches a la semana pasó su hija en casa con Dylan el año pasado? No llevo un registro del horario de mi hija. Es una mujer adulta. Según la evidencia del calendario que obtuvimos a través de Discovery, Vanessa estaba viajando por trabajo. Aproximadamente 3 semanas de cada mes. En las semanas que estaba en la ciudad, pasaba al menos 3 noches por semana en su casa o en la casa de Ricardo Castellano. ¿No es cierto que Dylan pasaba más tiempo con niñeras y su padre que con su madre? Los labios de Beatrice se tensaron en una línea dura. Vanessa es una profesional ocupada. Está construyendo una carrera en el servicio público. Eso requiere sacrificios. Una carrera que es más importante que criar a su propio hijo. Objeción. Garrett se puso de pie. Argumentativo. Sostenido. El juez Harwell dijo, «Siga adelante,
Señorita Kim. Laura sonrió levemente. No más preguntas, su señoría. La mañana continuó con más testigos de Thornton. Amigos que afirmaron haberme visto bebiendo mucho en eventos sociales. Vecinos que dijeron que Dylan parecía infeliz cuando estaba conmigo. Julian Walter, quien testificó que lo había amenazado durante una llamada telefónica, omitiendo convenientemente la parte en la que intentó sobornarme. Cada vez, el contrainterrogatorio de Laura reveló el mismo patrón. Testigos con vínculos financieros o personales con la familia Thornton, testimonios que contradecían la documentación, pruebas o no. Corroborables, historias que se desmoronaban bajo escrutinio. Para el almuerzo, la expresión de la jueza Harwell había pasado de neutral a escéptica. Empezaba a comprender la narrativa cuidadosamente construida por Thornton. La sesión de la tarde comenzó con la propia Vanessa subiendo al estrado. Esta era la actuación para la que se había estado preparando. Transmitió sus emociones a la perfección, llorando en los momentos oportunos, hablando de su amor por Dylan y expresando su preocupación por mi comportamiento cada vez más errático. «Solo quiero que mi hijo esté a salvo y feliz», dijo Vanessa, mirando directamente a la jueza Harwell con lágrimas en los ojos. «He dedicado mi vida a ser una buena madre. Me rompe el corazón que Marcus esté usando a Dylan como arma en mi contra, intentando castigarme por querer el divorcio». Garrett la guió a través de preguntas diseñadas para presentarme como controladora, celosa e inestable. Vanessa respondió con emoción practicada, la imagen perfecta de una madre agraviada que lucha por su hijo. Observé a Dylan a mi lado, vi cómo apretaba la mandíbula mientras su madre mentía bajo juramento. Cuando Laura se presentó para el interrogatorio, Dylan se sentó, más recto. Esto fue todo. «Señorita Thornton», dijo Laura, «usted testificó que ha dedicado su vida a ser una buena madre. ¿Puede decirme dónde estaba Dylan en su 11º cumpleaños?» Vanessa parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. «Yo. Hicimos una fiesta para él. ¿Asistió a esa fiesta?» «Una vacilación. Creo que estaba de viaje por trabajo, pero lo celebramos cuando regresé. Según el testimonio de su exmarido y la evidencia fotográfica, usted estaba en Miami en un hotel resort con Ricardo Castellano. Le envió un mensaje de texto a Dylan deseándole feliz cumpleaños, pero no lo llamó ni lo llamó por videollamada. ¿Es correcto?» «Estaba en una conferencia en un hotel resort compartiendo habitación con el señor Castellano. Según los registros del hotel que hemos citado, esto fue hace 14 meses, 7 meses antes de que solicitara el divorcio. ¿No es cierto que ha estado teniendo una aventura con Ricardo Castellano durante al menos 18 meses? La sala del tribunal estalló. Garrett gritaba objeciones. Beatatrice estaba de pie. La cara de Harrison se puso morada. La jueza Harwell golpeó con fuerza su mazo. «Orden. Señor Garrett, siéntese. Señorita Thornton, responda a la pregunta. Vanessa es perfecta». La compostura se quebró. «Mi relación con Ricardo no es asunto tuyo. Lo es cuando reclama superioridad moral en un caso de custodia», dijo Laura con calma. «Lo es cuando le pides a este tribunal que crea que eres la madre actual y dedicada. Señorita Thornton, ¿a cuántos partidos de fútbol de Dylan asistió la temporada pasada?» «No lo sé». «Ah, exactamente. A varios. Según los registros de asistencia del entrenador, que obtuvimos, 0. No asististe a ningún partido. Su padre asistió a los 24. ¿A cuántas reuniones de padres y maestros asististe el año pasado?» Vanessa apretó la mandíbula. «Mi horario de trabajo es exigente». 0, señorita Thornton. La respuesta es 0. Su padre asistió a las 4. ¿Cuántas veces en el último año has llevado a Dylan al médico, al dentista o a alguna cita médica? Silencio. 0. De nuevo, todas las citas médicas, dentales y de optometría fueron atendidas por su padre. Entonces, cuando dices que has dedicado tu vida a ser una buena madre, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué te has dedicado además de oportunidades para fotos y testimonios en el tribunal? La cara de Vanessa estaba sonrojada, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ahora parecía menos dolor y más furia. ¿Cómo se atreve a cuestionar mi amor por mi hijo? No más preguntas, su señoría. Después del receso, Barrett llamó a algunos testigos más tratando de reconstruir, pero el daño ya estaba hecho. Las preguntas del juez Harwell se habían vuelto más agudas, más escépticas. Finalmente, Garrett descansó. Laura se puso de pie y dijo que quería llamar a Dylan al estrado. Mi hijo de 12 años caminó hacia allí con los hombros hacia atrás y la cabeza alta. El juez Harwell fue amable con él. Le preguntó dónde quería vivir. Dylan dijo que quería mostrarle algo primero.
Sacó su teléfono. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral. Beatriz palideció. Harrison se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Vanessa parecía confundida. El juez Harwell estudió el rostro de Dylan y asintió. Conectó su teléfono al sistema de audio de la sala del tribunal y presionó play. La voz de Beatriz llenó la habitación. El chico necesita entender cuál es su lugar. Testificará que quiere quedarse con Vanessa o nos aseguraremos de que se arrepienta. La gente jadeó. Dylan puso el siguiente. Vanessa arrastrando las palabras. Mamá, tiene 12 años. No va a entender el panorama general. Ricardo dice, una vez que tengas la custodia completa, nosotros. Puede proceder con la reestructuración del fondo fiduciario. El chico no necesita saber que su abuela le dejó ese dinero. La voz de Harrison. Exactamente. Con Marcus fuera de escena, podemos seguir adelante con nuestros planes. Un internado en Suiza, luego la universidad que elijamos. Con el tiempo será útil para el negocio familiar. Luego Vanessa, riendo. Dios, no puedo creer que haya desperdiciado 13 años fingiendo ser una madre dedicada. Al menos será buen material de campaña. La madre soltera dedicada que luchó por su hijo. La sala del tribunal explotó. Garrett gritaba. Beatriz le gritaba a Dylan que parara. Harrison se puso de pie exigiendo al juez que detuviera todo. El mazo de la jueza Harwell retumbó como un trueno. Les dijo a todos que se sentaran o despejaría la sala. Dylan reprodujo más grabaciones, donde le enseñaban a mentir, hablando de sobornos al doctor Mars, Vanessa y Ricardo planeando su boda. El sonido de una bofetada en la voz de Beatriz diciendo, «¡Estúpida! Está siendo demasiado obvio sobre el asunto». Dylan se detuvo y miró al juez Harwell. Su voz era firme a pesar del caos. «Tengo 14 más, tu honor. Todos son así». Empecé a grabar después de que la abuela Beatriz me enviara un mensaje diciéndome que mintiera sobre mi padre. Tenía miedo, pero quería pruebas de cómo eran en realidad. La jueza Harwell tenía el rostro de piedra. Llamó a ambos abogados al estrado. La conversación en susurros fue intensa. Cuando regresaron, hizo un receso de 30 minutos y sugirió que Garrett consultara con sus clientes. Dijo que el tribunal se toma muy en serio el perjurio, la manipulación de testigos y la corrupción. En la sala de conferencias, Dylan temblaba mientras la adrenalina se le pasaba. Le pregunté si lo había hecho bien, si la jueza le creía. Laura dijo que acababa de darnos la victoria de custodia más decisiva que había visto en 20 años. De vuelta en la sala, los Thornton parecían destrozados. El maquillaje de Beatriz estaba corrido. Harrison estaba pálido. Vanessa estaba sentada encorvada, sin mirar a nadie a los ojos. Ricardo había desaparecido. La jueza Harwell dijo que remitía el asunto a la fiscalía para que lo investigara por manipulación de testigos, perjurio y fraude. Estaba suspendiendo la facultad de la doctora Marche para ejercer como perito judicial en espera de la revisión de la junta médica. Luego miró a Dylan y le dijo que había demostrado una valentía extraordinaria, que había hecho lo correcto, aunque fuera difícil. Me concedió la custodia física y legal completa, con efecto inmediato. Vanessa solo recibió visitas supervisadas, 2 horas cada 2 sábados, supervisadas por un monitor designado por el tribunal a su cargo. Ordenó una investigación sobre la herencia de Dylan y cualquier cuenta que los Thornton hubieran manejado indebidamente. Todos los bienes de Dylan irían a un fideicomiso supervisado por el tribunal hasta que cumpliera 18 años. Les dijo a Harrison y Beatriz que no debían tener contacto con Dylan fuera de las visitas supervisadas de Vanessa. Nada de llamadas, mensajes de texto, regalos o intentos de verlo en la escuela. La violación significaría cargos por desacato y posibles cargos de acoso criminal. Cayó la gavilla. Acerqué a Dylan a mis brazos y finalmente lloró. Alivio, triunfo, liberación de meses de presión y miedo. Laura sonreía, estrechando sus manos. Los Thornton salieron en silencio, su imperio de mentiras desmoronándose. En el pasillo, los periodistas se estaban reuniendo. Protegía a Dylan de las cámaras. Un periodista me preguntó qué tenía que decir sobre la decisión. Hice una pausa, pensé en todo lo que Thornton había intentado hacer, todo lo que habían hecho. Subestimado, dije, tengo a mi hijo. Eso es todo lo que importa. 3 meses después, la investigación del fiscal del distrito sigue en curso. Ricardo fue acusado de intento de fraude con la herencia de Dylan. El doctor Mars perdió su licencia. Julian está siendo investigado por soborno.
Harrison y Beatrice enfrentan múltiples cargos de manipulación de testigos. Vanessa asistió a 3 visitas supervisadas. Las 2 primeras fueron incómodas. La tercera vez se disculpó de verdad. Una disculpa de verdad, sin excusas. Dylan escuchó y dijo que necesitaba tiempo. Ella asintió llorando y dijo que lo entendía. No sé si Dylan perdonará alguna vez a su madre. Es su decisión cuando esté listo. Por ahora, estamos construyendo una vida juntos sin el peso de las expectativas y la manipulación de los Thornton. Dylan lo está haciendo muy bien. Está trabajando en un proyecto de feria de ciencias sobre puentes colgantes que le estoy ayudando a diseñar. Su profesor le preguntó si quería hablar con la clase sobre cómo enfrentarse a los acosadores. Dijo que sí. Dijo que lo que hacían los Thornton era acosarlo, usar su poder para controlarlo y hacerme daño. Quiere contar su historia para que otros niños sepan que puede hablar, incluso contra adultos, incluso contra personas que parecen poderosas. Esa noche, después de que Dylan se acostara, me quedé en su puerta observándolo dormir. Había pasado por un infierno, se vio obligado a madurar demasiado rápido, tuvo que documentar la crueldad de su propia familia para protegerse, pero emergió más fuerte, más compasivo, más decidido a ayudar a los demás. Laura me envió un mensaje diciendo que el gran jurado acusó a Harrison de 3 cargos de manipulación de testigos y conspiración para cometer fraude. Beatrice recibió 2 cargos. Vanessa aceptó un acuerdo con la fiscalía, libertad condicional y terapia obligatoria a cambio de declarar contra sus padres. Ganamos no solo la custodia, ni solo la batalla legal, sino algo más importante. Demostramos que la integridad y el amor son más fuertes que la corrupción y la avaricia. Demostramos que la dedicación de un padre y la valentía de un hijo pueden vencer incluso a los enemigos más poderosos. La imagen cuidadosamente construida de los Thornton se desmoronó, y su influencia se desvaneció a medida que aumentan los cargos criminales. Vanessa tendrá que reconstruir su relación con Dylan desde cero, ganándose cada minuto de confianza. Pero Dylan y yo tenemos todo lo que necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Tenemos la verdad, de nuestro lado, y tenemos un futuro construido sobre la honestidad y el amor. Por las mañanas, hacemos panqueques y hacemos la tarea. Dylan va a la escuela. Yo voy a trabajar. La vida continúa tranquila y tranquila. Se acabaron los tribunales. Se acabaron las batallas con familias poderosas. Solo un padre y un hijo construyendo algo sólido juntos. Algo que no se puede comprar, manipular ni destruir. Algo real.